a limitar a presentar al grupo y sobre todo agradecer a quienes nos han traído aquí, porque yo creo que es un orgullo poder participar en eventos como este, que son muy necesarios, que todo lo que hagamos por los alimentos de Aragón es poco, que hay que hacer muchas más cosas, muchas más iniciativas, y aplaudir pues lo que se está haciendo hoy y lo que se está haciendo en general, porque creo que se está trabajando bien, aunque siempre hay más cosas y de eso se trata y de eso se está debatiendo. Hay producto de calidad, hay personas que saben muchísimo, y aquí tengo ejemplos. A mí me ha encantado, da gusto escuchar a los que han participado antes, a quienes han intervenido antes. Quiero felicitar a todos porque hay mucho conocimiento, mucha capacidad, y todo eso hay que ponerlo en valor para que los productos de Aragón y en definitiva lo que estamos hablando hoy aquí pues tenga su visibilidad. Luego van a desarrollar las ideas. Bueno, por supuesto, como decía antes Gloria, tenemos que ser embajadores, tenemos que priorizar siempre lo aragonés por delante de todo. Luego van a desarrollar las ideas Rusé, Isabel y Fermín, pero quiero que empiece explicando su experiencia alguien, un profesional, un extraordinario profesional como es Javier, que nos va a explicar esa problemática. Cuando hablamos de calidad, pero calidad que luego no tiene visibilidad, no se explota esa calidad, no se da a conocer. Y creo que eso lo sabe mejor que nadie Javier. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Bueno, para mí personalmente Aragón probablemente sea como aragonés además, creo que es una de las regiones o comunidades autónomas que mayor calidad gustativa tiene, sobre todo de lo que yo conozco, ¿vale? Que es la fruta. Lo que es tema de vinos y demás, por supuestísimo, muy chelnudo de ello, todo lo contrario. El vino sale de ¿vale? fruta, Pero a nivel de fruta puedo vanagloriar a la gente que trabaja el campo, y a nivel de melocotón, albaricoque, cereza, que son probablemente los principales productos, aparte de la manzana y la pera también. Probablemente seamos los números 1 en España a nivel de calidad gustativa, y es una cosa que desgraciadamente no sabemos vender. Y esto a lo mejor Alberto, que también es compañero mío en el mismo sector, pero de otra manera, lo puede a lo mejor corroborar. Bajo mi punto de vista, en lo que es tema de melocotón, de albaricoque o de cereza, nos llevamos la palma y desgraciadamente no sabemos venderlo. ¿Por qué no sabemos venderlo? No lo sé. No sé si son los entes públicos los que no dan el paso para potenciar mucho más la marca Aragón, los productos, no lo sé, pero estoy absolutamente seguro de que si eso lo trasladáramos a potenciar lo que es el consumo, sobre todo de esos productos, triplicaríamos probablemente las ventas de según qué empresas. El valor, sobre todo el valor. ¿Cómo se tiene que hacer? No lo sé, si con una marca concreta que sea Aragón. Lo que pasa que Carmen me ha dicho que no se puede por temas burocráticos de Europa, o no lo sé. Si tú hablas de trasladar el etiquetado al etiquetado de un producto, la marca Aragón. Pues tenemos que ser a lo mejor de otra forma más inteligentes, de crear algo que englobe una marca X y que meta según qué determinados productos, porque creo que tienen un valor gustativo añadido superior al resto de España, porque yo lo conozco. Eso por un lado. Por otro lado, siempre he pensado que la base está en los colegios, en los niños de primaria, en los enanos, en los auténticos enanos, es decir, al niño de 3 años, tú al niño de 3 años. A mí me hace gracia cuando me dicen, no, es que a mi hijo no le gusta la fruta. ¿Qué fruta le das? ¿Qué fruta le das? Ahora ha habido concretamente un clinic deportivo de fútbol, nos han elegido a nosotros como proveedores de fruta, y el otro día Guillermo concretamente me dijo que era una pasada. ¿Por qué? Porque nosotros también a los críos hay que educarles y enseñarles a comer la fruta. No le puedes dar a un niño un albaricoque verde porque lo va a tirar. Tú dale un albaricoque en su punto, un melocotón en su punto, o una cereza en su... y se va a comer todo. Se va a comer todo. Eso a nivel de colegios es la base de la educación para saber comer. Es el futuro. A partir de ahí ya tienes creada probablemente la base, que es lo principal, y a partir de ahí lo único que puedes hacer es crecer.
Si además de eso sabes potenciar tu marca, tu producto con determinadas acciones comerciales en distintos centros comerciales, mercados, donde sea, no lo sé. Yo creo que tienes un paso muy grande ganado. A partir de ahí ya... Muy bien. Ya no sé... Camino que recorrer. Luego os contaré yo mi experiencia pública con los 13,5 millones que dedicamos al año a los programas operativos de las organizaciones de productores. Luego os diré el porcentaje que se dedica a promoción. No lo quiero decir todavía. Fermín. No, vale. O Rosé. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo me he intentado hacer una chuleta porque para mí hay, de los 3 vectores que tenemos, hay una serie de ideas que los pueden unir. Y son ideas muy básicas, muy de sentido común, pero que no hacemos, que es la escucha activa, por ejemplo, ¿vale? Tanto organismos como asociaciones o incluso empresarios nos falta la escucha activa. Hay que ir a los sitios, hay que dejar de estar en el ordenador, hay que visitar, hay que comprender, hay que estar dentro, hay que escuchar. Y cuando nos reunimos podemos llegar a nuevas ideas y podemos colaborar. Falta también colaboración, ¿vale? ¿Qué nos falta, por ejemplo? En fruta, porque me has lanzado esto, simplemente, pues nos falta quizá comercialización conjunta, que sí tienen en otras comunidades, ¿vale? Nosotros tenemos más cereza y de mayor calibre y el brick es mejor y yo lo vendo mejor en el exterior cuando consigo que lo prueben, pero necesito que lo prueben, necesito esa primera venta. Luego ya los fidelizo, pero para esa primera venta necesito llegar a ellos. ¿Cómo? Con un buen storytelling. Y no lo hacemos bien en Aragón, lo hacemos muy mal. Tenemos que mejorar. Tenemos un producto de primera calidad y no lo sabemos vender. ¿Cómo intentamos hacer esto? Pues a través, de nuevo, de ir a los sitios, de hacer escucha activa, de intentar identificar a todos los abejorros, que son unos cuantos, y de organizar muy bien estas jornadas temáticas, esta formación a gerentes, que es imprescindible para poder luego hacia abajo ir dinamizando pues, los equipos, estrategias, porque yo normalmente, como es promoción en el exterior, trabajo siempre con Sport Managers súper profesionales. O sea, tenemos, bueno, y aquí tengo una Sport Manager, yo siempre soy defensora porque son mi familia, los Sport Managers son lo mejor. No os podéis imaginar qué Sport Managers tenemos en Aragón. ¿Qué pasa? Tenemos que convencer también a nivel de gerencia. Si no implantamos las cosas porque no hemos escuchado activamente a los gerentes, no podremos ir hacia abajo, ¿vale? Todo esto importantísimo. ¿Qué jornadas voy a hacer? Las que necesite el gerente. Voy a escucharle, voy a visitarle. De aquí puede salir muchas cosas. Puede salir el storytelling, sobre todo la colaboración, que es lo que falta entre entidades públicas y privadas. Pero también nos falta quizá también un equipo, ¿no? Un equipo. Somos todos buenos. La realidad es que yo creo que hacemos todos lo mejor posible en nuestro trabajo. En denominaciones de origen, en asociaciones, como empresarios o yo en un organismo público. Pero no dedicamos el tiempo suficiente a los vasos comunicantes. Mostrarlo, a los vasos comunicantes, efectivamente. Sabéis que en Google los viernes les obligan de 9 a 10, no coges el teléfono y no abres los emails. Y quiero que pares. Y cuando pares eres creativo y pueden venir las ideas y puedes escuchar y puedes pensar en otras cosas. Yo a veces me obligo a eso, ¿vale? A veces cuando se va la luz y todo el mundo se pone histérico, yo me pongo contenta porque me obligan a parar, ¿no? ¿Y por qué no nos obligamos todos a parar y a coger el bolso y a plantarte en la denominación de origen de Calatayud y decir, oye, ¿cómo vais? ¿Y cómo es vuestra situación? Yo lo hago, yo me planto en todos los sitios, me obligo a mí misma, pero es una obligación, ¿eh? Me lo he autoimpuesto, entonces podemos escuchar, ¿de acuerdo? Y bueno, podría seguir, pero casi que mejor lo... Fermín y Sabe. Toca a Fermín y así puede seguir exponiendo. No, adelante, Fermín. Ya les da paso. Bueno, primero agradecimiento a la organización y a los participantes. Voy a transmitir con frustración no poder plasmar lo poquito que hemos hablado, porque ha sido poco en tiempo. Entonces, parte de mi contribución personal, además va con el freno en mano echado, por ser el puesto que tengo y ser juez y parte en esto. Voy a intentar trasladar en concreto una frustración que tenemos como gobierno continuamente, como región, que es lo que supone tener que elegir.
La especialización inteligente en base a argumentos y no ocurrencias. Y aquí pues Javier ha compartido un número de frutas de hueso excelentes que complementamos con la trufa, con el azafrán, con el jamón, con el cordero, con la cebolla. Y hemos hablado del caso del kiwi de Nueva Zelanda y cómo como país deciden, oye, una imagen, una marca, una venta, y vamos con todo. Y aquí no solo pasa en este sector, sino que pasa en otros sectores y pasa a nivel de sectores, que es muy difícil especializarse y decidir, oye, porque por PIB, por vertebración, agroalimentación es súper importante, automoción, energías renovables, turismo o educación, etcétera, ¿no? Tenemos esa frustración continua. ¿Cómo resolver esa frustración? Ya que estamos en el vector open, lo que nos dice la teoría de redes y lo que nos dice la inteligencia colectiva es que entre todos tuviéramos que ser capaces de resolver ese problema mejor que individual o piramidal o a base de conocimientos expertos, e involucrar a todos en este proceso que nos lleve a situaciones mejores, más inteligentes, más elevadamente humanas o más eficientes como territorio. Se hace lo que se puede, este procedimiento, este espacio, estas conversaciones son parte de esto, pero insisto, ojalá dijésemos vamos a vender y encajó con la idea del Fashion Week, durante una semana, y cuando la pones en primavera, en verano, en otoño, en invierno, en función de qué alimento quieres vender, ya te lleva a una priorización que tiene que realizarse entre todos los sectores, y eso creo que ha sido una constante en la conversación, el gap, el salto y la inconexión entre distintos estadios de la política, en el sentido política de trabajo por el bien común, desde los productores, los comercializadores, a los distribuidores, portadores, toda la cadena de valor. Hace falta canales de colaboración, de conversación, de compartir el bien común. Canales de colaboración, eso me gusta. Bueno, y entre sectores ya no hablamos, porque hemos hablado de patrimonio de cultura, de patrimonio cultural, de patrimonio natural, de patrimonio artístico, vinculados estrechamente con la agroalimentación, ¿no? Pero bueno, no puedo decir, ojalá encontremos ese producto y si no, esa marca que nos lleve a Aragón a venderla. Yo personalmente creo que Aragón Alimentos Nobles va en esa dirección. Creo que incide bien y se está haciendo... Deja de grabar. Carmen, lo estás haciendo increíble en los últimos 2 años. Gracias. Para darnos a conocer en Gracias. sitios muy estratégicos, dando pasos muy importantes, que llevamos en este sector, digo, se lleva 30 años trabajando muy bien y cada vez se está consiguiendo mejor. Las cifras están ahí. Hay otros sectores que están años luz, ojalá hagan esto en otros sectores, ¿no? Pero bueno, sin más, no me hará lo que ya he dicho mucho. Sí, muchas gracias, Isabel. Bueno, y es el turno de que nos ofrezca sus conclusiones Isabel París. Bueno, conclusiones. Es difícil. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos, porque yo creo que ha sido una experiencia genial. Nos estáis dejando actuar el barro, ¿no? Sí. Pues cada uno de vosotros habéis hecho aquí un... Bueno, yo voy a hacer dos ideas muy generales. La primera es que sería fantástico tener una marca Aragón, no solo de alimentos, sino una marca Aragón, que todos nos reconozcan por el turismo, por la gastronomía, por la cultura, por el arte, ¿no? Y que ese mismo sello nos cubra a todos, ¿no? Es un poco ejemplo Galicia Calidade, que no solo es de alimentos, sino también es turístico y bueno, de moda y de muchas otras cosas. Eso yo creo que sería un paso muy importante para Aragón y nos ayudaría a darnos a conocer mucho mejor, porque nos uniríamos todos. Y luego, el último punto, yo creo que ya hemos coincidido con todos, es el tema de la educación. Javier lo ha estado señalando al principio. Yo recuerdo cuando era pequeña en el colegio que teníamos una semana de Aragón. La tenemos todavía. Sí, todavía, sí. Y gracias a eso, cada día dábamos un tema de Aragón, no solo de historia, sino de gastronomía, de bailes, y eso nos unificaba, nos unía muchísimo. Y yo creo que ahora incluso sería un valor añadido, porque todos los niños y niñas, que muchos son aragoneses y otros muchos no, darles esas herramientas para sentirse aragoneses y dar valor a todo lo de nuestra tierra, ¿no? No solo alimentos, sino en general a todo lo de nuestra tierra. Como muy bien creo que también ha dicho otra compañera, creo que has sido tú,
los niños arrastran a las familias. O sea, lo que estudian en el colegio, si les traen las frutas, si hay un concurso de qué clase trae más almuerzo de fruta a la semana y les dan una puntuación, te aseguro que el niño o la niña vaya a su casa, mamá, ponme fruta porque si no pierdo puntos. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto arrastra a todos. Y nada, bueno, esta es nuestra explicación y ya que cierre Jesús, que es el profesional. Bueno, pero no de esto, precisamente. Bueno, si no quiere añadir nada Roser, ni Fermín, ni Javier, ¿eh? Pues que, oye, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Y ha sido una experiencia maravillosa. ¿Os hemos sorprendido un poco? Y Sí, gracias, mucho. Está bien. y gracias una vez más por esta experiencia. Antes teníamos un poquito de vino, ahora la mayoría no la tenemos en No, vaso pero en la espera, mano, pero brindemos imaginariamente. Vamos a volver a